Ya es hora de concentrarnos en la crisis que se vive hace más de un año en el sector turismo en nuestro país. Un sector que genera más de 1 millón de puestos de trabajo. Hemos preparado una nota respecto a cuál es la situación actual, cuáles son esas medidas que ya ha aceptado el gobierno, por ejemplo, la reapertura de algunas de las rutas hacia Machu Picchu, y luego vamos a ver no solo la situación, sino también las soluciones, esas oportunidades que debemos observar en medio de una pandemia mundial. Buenos días desde este lado del mundo, buenos días desde Machu Picchu, Perú. Una excelente noticia para los amantes de la aventura, y es que a partir del 15 de julio se reabrirán las rutas 1, 2 y 3 de los Caminos del Inca, famosas porque los turistas que toman estos recorridos tardan unos 4 días y 3 noches en llegar a nuestra maravilla del mundo. El anuncio lo dio a conocer el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Jefatura del Santuario Histórico de Machu Picchu y el Ministerio de Cultura. Definitivamente, una medida que resulta un gran alivio para todos aquellos que viven del turismo, un sector que genera más de 1 millón de puestos de trabajo. Recordemos que por la pandemia, el año pasado, Cusco tuvo pérdidas de alrededor de 5 millones de soles por tener paralizado dicho sector. El gobierno trató de hacer lo mejor posible, creo yo, dentro de las limitaciones que había. Ahorita sabemos que no fue lo mejor, porque al final destrozó la economía, no solo en el sector turismo, sino en general. Fueron alrededor de 8 meses de para que causó que muchas agencias quebraran y otras se reinventaran. Una situación difícil para el turismo en el Perú, pero a pesar de ello, poco a poco se va recuperando, como lo señala Guillermo Panés, gerente general de la agencia de viajes CID. Los que se reabrieron a partir prácticamente de octubre, noviembre del año pasado fue todo el norte peruano, vale decir, Zorritos, Máncora, Punta Sal. Hubo una gran demanda, es más, los hoteles estaban llenos. Según la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, hasta el momento se ha podido reaperturar 300 destinos en 16 regiones del Perú desde que inició la pandemia, entre ellos el Valle Sagrado del Cusco, la ciudad de Tarapoto, Paracas, la ciudad sagrada de Caral y las playas del norte, que reciben un promedio de 300.000 personas y significa un ingreso de 360 millones de soles anuales para el sector. Sin embargo, la coyuntura política viene jugando puntos en contra al sector turismo. La primera quincena de junio prácticamente se paralizó por el tema coyuntural político. Entonces, ¿cuán importante es el tema coyuntural político con el tema turístico? Es directamente proporcional. Por la situación de la pandemia, tampoco tenemos todavía mucha afluencia de turistas extranjeros. Todavía mucha gente tiene miedo a venir a Perú. Vienen los que están vacunados o los que ven una oportunidad de que, mira, Machu Picchu no está lleno, no va a haber colas, pero no son muchos. A pesar de ello, poco a poco está volviendo la afluencia de turistas a nuestro país, pero no hay duda que aún hay mucho por hacer. Lamentablemente, la falta de inversión extranjera, la falta de criterio para mejorar las carreteras, la capacidad instalada, y todo eso ha hecho que lamentablemente Perú se crea que sí ha mejorado. Antes de pandemia habíamos mejorado un montón, pero hemos mejorado de los ratios que teníamos antes, que era poco o nada, que nuestros ratios eran de los 80, 90, con el terrorismo no venía nadie, pero hay mucho por hacer. Lamentablemente para el sector turismo aquí hay una mezcla de situaciones, no solo la pandemia y el control que no se ha dado desde el momento adecuado en nuestro país, sino también la inestabilidad política hacen que probablemente no sea un destino atractivo para el turismo receptivo. Vamos a conversar precisamente con Carlos Canales, presidente de Canatur, quien se encuentra con nosotros esta mañana y a quien le damos la bienvenida. De alguna forma, señor Canales, la nota nos explicaba esta situación, cuán perjudicial es la inestabilidad política
para recibir mayor cantidad de turistas de fuera, que ya tienen esta impresión de que tenemos no solo las cifras más altas de fallecimientos por COVID en el mundo, sino que nos hemos retrasado un poco en cuanto a la vacunación, que parece ya haber retomado su ritmo? Bienvenido. Gracias, Stephanie. Obviamente coincidimos con el reportaje. Bien se ha señalado, las medidas que ha dictado el gobierno lamentablemente han generado una crisis muy grande en el país. En muchos casos se han extremado las medidas sanitarias sin resultados adecuados porque tienen que ser políticas integrales. Si no hay PCR, si no hay pruebas moleculares, no hay cuidado y confinamiento en las áreas definitivamente focalizadas. Hoy día podemos señalar que en el semestre de lo que va de este año solamente han arribado al país aproximadamente 78.000 extranjeros. Antes, 6 meses, 78.000 extranjeros. Antes, 370, 400.000 extranjeros por mes. O sea, no llegamos ni siquiera no es nada. a la cuarta parte de lo que corresponde a un mes de lo que era prepandemia. Esto también se refleja en el cierre de empresas. Y en el caso específico de los guías, que prácticamente perdieron su trabajo, no tienen aquí en pasajeros, y más aún cuando el turismo en el Perú siempre fue concentrado en el turismo receptivo, en la atención de extranjeros y darle poco valor al mercado del turismo doméstico, que es el único que nos va a ayudar a pasar esta ola dramática que tenemos hasta el año 2023, en el cual recién comenzaremos a ver sustantivos ingresos de extranjeros a nuestro país. Momentáneamente tenemos que basar nuestra economía en el turismo interno. ¿Y eso qué implica? Medidas que tiene que dar el gobierno en forma adecuada. El hecho de haber cerrado Arequipa ha generado transporte informal, transporte ilegal, con costos excesivos y también con contagios. Entonces, las medidas tienen que ser inteligentes, tienen que ser focalizadas, deben tener una gran inversión en PCRs para poder hacer el seguimiento a aquellos que estén contagiados. Y por otro lado, poco a poco se ha demorado el gobierno, venimos pidiendo nosotros eliminar la careta facial en los vuelos internacionales. Hoy día los buses todavía tienen el 50% de aforo, los restaurantes que podrían tener movimiento siguen con aforos reducidos. Tenemos que abrir la economía, tenemos que invocar a la responsabilidad individual, tenemos que hacer el seguimiento sanitario, pero eso no significa que paralicemos la actividad turística que genera en total, entre formales e informales, 3,5 millones de empleos al país. Pero en medio de lo que usted señala, hay algo que es bien interesante, ¿no? Tratar de fomentar el turismo interno en una situación en la cual los propios peruanos se encuentran en medio de una crisis económica y obviamente las agencias de viajes se están pasando a la informalidad de aquellas que todavía no lo han hecho porque no pueden trabajar. Hay una serie de costos operativos que no se pueden solventar. Entonces, realmente, ¿qué iniciativa desde el gobierno podría hacer que este grupo, gran grupo poblacional, interés de familias, jóvenes que pueden aprovechar quizá feriados o el home office que muchos están haciendo, viajen cuando tienen una situación de crisis económica? Mira, en el mundo el turismo está en crisis, pero ¿qué es lo que han hecho los gobiernos? Y es lo que tenemos que copiar y es lo que hemos venido proponiendo hace más de un año, que se paralizó la campaña Volver, que era una campaña que lanzamos en el mes de octubre del año pasado y que podía ser focalizada a destinos específicos. Ejemplo, si bajó el tema sanitario en el norte del país, ¿para qué cerramos las playas durante prácticamente 75 días que han evitado que más de 12 millones de peruanos puedan movilizarse a las playas de toda la costa? El tema era cerrar las playas de Lima y Callao y punto, y dejar abiertas las playas porque tenemos un litoral de casi 2.500 kilómetros. Pero tomamos una medida errada que generó más de 1.000 millones de soles de falta de ingreso, muchas
pérdidas de empleo y 12 millones de peruanos que no pudieron salir. Semana Santa, otro grave error al hacer confinamiento. Sí, tú vas a un hotel, tienes que quedarte dentro del hotel. Nadie va a un hotel a quedarse en el hotel, salvo que sea un hotel, un resort, que tenga todos los atributos para poder quedarse y disfrutar del establecimiento. La mayoría lo utiliza para dormir y salir a conocer otros lugares. Otro error, no hemos difundido ningún tipo de evento que pueda ayudar a reactivar esa economía. Hay un sector que sí tiene dinero, que son los funcionarios públicos, que no han perdido su empleo, que reciben su dinero en casa y que pueden hacer, mediante el teletrabajo, viajes al interior del país. Y es ahí donde nos focalizamos para hacer una oferta concreta. También los empresarios tenemos que ser muy concretos y ser consecuentes, que hoy día no podemos cobrar ni ganar lo que ganábamos antes de la pandemia. Si antes un tour a Machu Picchu costaba entre 500 a 700 soles, hoy día ha bajado el tren, han bajado las entradas, están bajando los servicios, por lo tanto podemos hacerlo por 350 soles. Todo depende de una articulación que debe darse entre públicos y privados. Público es invertir en PROMPERÚ en campañas de promocional para determinados destinos. Tarapoto, Iquitos, digamos Puno, ¿por qué no Tacna?, etcétera. No, tenemos un problema de no separar el destino que esté complicado. Si Arequipa no se puede ir, ok, lo cerraremos por un lapso de tiempo determinado, pero luego hay que incidir en la promoción. Y esos son cuando vemos compartimientos estancos y no trabajamos de la mano. Claro, como que no hay ni planeamiento ni estrategias por parte del gobierno central y tampoco en coordinación con los gobiernos regionales para hacer lo que usted dice, ¿no? Esta zona está más contenida, entonces promocionamos turísticamente esta zona. Mira, yo he estado en Tarapoto, tenemos un proyecto en la Cámara Nacional de Turismo en la región Alto Mayo, Tarapoto, hemos introducido el Sauce y tú puedes ir al Sauce y vas a ver hoteles con un nivel de ocupación superior al 60-70%, igual que playas del norte, que Tumbes, Piura, en una ocupación del 60-70%. Entonces, hay destinos como Iquitos, que son viajes de naturaleza, donde el tema sanitario está controlado, y podemos ir a ese tipo de destinos. Entonces, lo que tenemos que hacer es focalizar los esfuerzos, promoverlos, trayendo y movilizando. ¿Quiénes nos pueden ayudar con una promoción económica? Si sabemos que este año y el año pasado PROMPERÚ no tuvo los recursos suficientes porque el Delta Yankee bajó, es a través de las redes sociales, a través de influencers, siendo eficientes en la inversión para poder focalizar a qué segmentos de mercado puedo saber que tienen dinero, que no tienen problemas económicos y que tienen la oportunidad de viajar. Señor Canales, ustedes precisamente están haciendo esta campaña con influencers. ¿Cómo dentro de la campaña se está manejando el tema del temor del peruano que todavía dice, no, si viajo me puedo contagiar, el avión es un espacio muy cerrado? Usted habla de hoteles con 70% de aforo, eso significa que el hotel está lleno. ¿Qué mensaje se les está dando a ellos? Y usted, de alguna forma, ¿qué mensaje les da a todos los que nos ven que dicen, sí, me gustaría desconectarme, pero todavía tengo temor a contagiarme? Mira, tenemos que cambiar el chip y eso tiene por partir del cumplimiento de los protocolos sanitarios. En la medida que todos acudamos a la responsabilidad individual, en el cual cada individuo sabe que tiene que usar la doble mascarilla, que tiene que salir a la calle y no tocar elementos públicos, ¿no? Que en el transporte exista esa distancia física. No te vas a contagiar en un avión. No te vas a contagiar en un bus interprovincial formal, no te vas a contagiar en un bus turístico acondicionado para atender justamente a nuestros turistas, no te vas a contagiar en un restaurante. Los protocolos que tenemos en el Perú son los más exigentes y tan detallados que impiden cualquier tipo de contagio si es que cumples al pie de la letra todos los protocolos. El tema es que hay mucho irresponsable que utiliza la mascarilla como la pone en la barbilla, deja la nariz al aire, se la pone de gorrito, la pone, o sea, dejemos ya, esas personas tenemos que sancionarlas, hay que castigarlas con algún tipo de sanción pecuniaria, ¿no? Porque no puede ser posible que existan fiestas fuera del horario de toque de queda. O sea, todas las irresponsabilidades del contagio se dan
porque la propia gente no cumple las normas medidas. y la autoridad tampoco las fiscaliza. Bien, Entonces, señor ahí hay Canales. un cuello de botella, pero los empresarios sí cumplimos las normas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Canales. El mensaje ha sido clarísimo y es algo que deberíamos repetir. Si usted cumple las medidas de bioseguridad y si usted tiene ganas de desconectarse, aprovechar de repente el home office o el trabajo remoto en algún lugar de nuestro país, puede hacerlo con total seguridad de que los establecimientos que no están, que están dentro de la formalidad, mejor dicho, quieren cuidarlo para que usted precisamente fomente el turismo interno, mientras esperamos también que la situación mejore a nivel mundial. Hacemos una breve pausa en el programa, pero no se mueva. Al volver vamos a hablar de esta posibilidad. ¿Realmente existe esto de que puedo cambiarle el orden de los apellidos a mis hijos? Con eso volvemos aquí en Ya es Hora. Dicen que somos un país pintoresco. Y es verdad, estamos llenos de colores. Y tu casa no debe ser la excepción. Dale vida a tu hogar con Pinturas Lozaro, 100% lavables y de perfecto acabado. Pinturas Lozaro, la calidad nos identifica. Encuéntranos en Ferreterías y Matizados.